doy a Dios porque una vez más me da la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Es importante saber que cuando se me han dado estas oportunidades, primeramente me he movido a hacerlo por obediencia, pero también porque han sido experiencias en mi vida que quiero compartirlas, y que es mejor que en este espacio en el que podemos ser edificados todos a partir de lo que Dios ha podido hacer o ha logrado hacer en mi vida, y lo que yo también he decidido en Dios dejarme guiar. Sin duda alguna hay experiencias, historias, circunstancias que lo llevan a uno a tomar decisiones, lo motivan a uno a reflexionar, ¿ya? Situaciones puntuales. Y el tema de hoy es producto de eso, de haber escuchado cosas, de haber vivido experiencias que me llevaron a reflexionar y a tener conclusiones a partir de lo que Dios me enseñó. Y dentro de esas experiencias y esas historias escuchadas, yo escuché una historia por parte de nuestra hermana Rosita en uno de los encuentros familiares, y bueno, con su permiso, a continuación voy a contarles esa historia. Resulta que previo al matrimonio de esta pareja, ellos todavía no eran cristianos. Nuestra hermana Rosita era una fiel católica en su momento, apostólica, romana, barranquillera. Y ella, bueno, manifestaba previo a su matrimonio que bueno, no había tenido el espacio para lo que se acostumbra en la Iglesia Católica, que es confesarse antes de hacer cualquier rito, en este caso el matrimonio. Y ella está un poco preocupada porque ya se acerca el matrimonio y no había hecho eso. Entonces un familiar le recomendó que hiciera ella misma eso directamente con Dios, o sea, que se arrodillara y hablara directamente con Dios y confesara su situación, y ella efectivamente así lo hizo. Luego de eso, ella se acerca a una iglesia católica y se acerca al sacerdote y le dice, le confiesa esta situación, le dice: yo me confesé ante Dios, y eso fue para que, digamos, generó en el sacerdote una molestia, y resultó en que nuestra hermana fue expulsada de la iglesia católica. De cualquier lugar donde nosotros los expulsen, siempre nos vamos a sentir tristes, incómodos, tocados en el corazón, ¿cierto? Imaginémonos esa situación de la hermana, donde, en el cual ella, obviamente, por esa situación se sintió muy triste. Ella nos contaba, y aquí es donde me hizo generar en mí una reflexión, nos contaba que después de eso ella se va, sale de la iglesia, y en el camino empieza en su mente y en su corazón a actuar algo fenomenal. Para mí fue espectacular esa reflexión. Ella empezó a decir: pero bueno, ¿y este señor con qué autoridad me dice que yo no puedo confesarme ante Dios directamente? ¿Quién es él?, decía nuestra hermana. ¿Quién es él para que me prohíba a mí o me diga que yo no puedo estar más en la iglesia o no puedo tener más comunión con Dios? Esa frase me quedó, esa noche que ella compartió eso me quedó ahí, y luego la escuché varias veces, y no sé si de pronto alguno de los que están aquí también se lo compartió, pero en mí caló mucho esa frase que ella dijo: ¿quién es él? Y resulta que en nuestra sociedad la autoridad ha entrado en declive, en decadencia, y eso por una razón muy lógica, y es que la sociedad actual moderna se ha desviado del propósito inicial de la autoridad original. Si yo pregunto aquí, y estoy casi que seguro que el 100% responderá a la pregunta de a quién nosotros nos sometemos, de quién es nuestro sometimiento, todos diremos de Dios, ¿no? Entonces el punto es: ¿qué ha pasado en esa dinámica de la autoridad dada por Dios original y la sociedad actual, o la humanidad en general? ¿Qué ha sucedido? Cuando entramos en internet, cuando vemos noticias, es muy común encontrar situaciones de abuso de autoridad, o de no obediencia a la autoridad, o desautoridad. Por ejemplo, hace unas semanas veía una noticia acerca de una manifestación de unos jóvenes en Bogotá que estaban protestando,
y la policía en su deber tenía pues que contenerlos de alguna manera porque estaban obstaculizando la vía. Y ellos iban con patinetas y bueno, como son los jóvenes, y los policías, varios policías se ven en las imágenes que arrollan a varios de estos jóvenes, los arrollan al punto de ocasionarles lesiones graves, y ellos son la autoridad. Eso sin duda alguna es así, se ha establecido de esa manera. Pero ¿qué pasó ahí? Hubo un abuso de su autoridad, ¿ya? Porque hay patrones de conductas que ellos estaban pasando por alto y se creyeron con la autoridad de que tenían que someterlos y despejar la vía como fuera, pero no es como sea. Entonces esta situación es muy común. De hecho estaba pensando traerles imágenes y cosas, pero me pareció muy redundante porque creo que estamos copados o hasta aquí de tantas imágenes en las que hay abuso de autoridad o no se cumple la autoridad. Es decir, que la dinámica de la autoridad no se está desarrollando como originalmente Dios lo planteó o lo propuso. Con base en esto me puse entonces a pensar en qué me enseña la Biblia con respecto a esto de la autoridad. Y ese es el tema de hoy, la autoridad divina. Y me encontré con un pasaje que para mí fue bastante contundente y quiero que hagamos lo siguiente. Yo voy a mostrar el video de esta escena bíblica y ustedes van a buscar dónde encontramos esa escena en la Biblia. Pueden haber más de un pasaje, ¿ya? Entonces a continuación, apagamos las luces por favor y vamos a ver este video y van buscando en la Biblia dónde podemos encontrar esta situación, una escena de la Biblia. Dale con él. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si decimos del cielo, él nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque tienen a Juan por profeta. No lo sabemos. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Muy bien. Listo. Ya, gracias. Bueno, ¿quién encontró en la Biblia? Evidentemente sabemos que hay 4 libros donde probablemente pueda aparecer. Lucas 20. ¿Puedes leer el primer versículo, por favor? Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Amén. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando. ¿Dónde estaba enseñando? Bien, el pasaje paralelo a este es el que yo usé, pero qué bueno que nuestra hermana haya hecho referencia al pasaje paralelo que está en Lucas, porque en Lucas se dice que él estaba enseñando. En Marcos capítulo 11 versículo 27 habla la misma situación, pero omite el hecho de que estaba enseñando. Entonces obviamente sabemos ya por el paralelo de la situación que Jesús enseñaba en el templo, o sea, daba a conocer su palabra en el templo. Entonces el Señor Jesús fue cuestionado. Resulta que cuando él fue cuestionado, la pregunta que le hacen a él es: ¿con qué autoridad haces tú esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ellos no hicieron esto por digamos, de manera fortuita. A mi modo de ver, esto fue planeado. Y lo digo porque si inferimos en el pasaje, previo a esta situación, había pasado un día en el que el Señor Jesús había entrado al templo y se le conoce a eso como la purificación del templo. El Señor Jesús entra al templo y derriba las mesas donde estaban vendiendo palomas y de cosas allí
y él obviamente se molesta porque su casa le habían pervertido su función en ese momento. Eso obviamente generó en los fariseos, en los escribas y en los ancianos una molestia. Y pienso que ellos planearon eso porque en el lapso de un día, a mi modo de ver, ellos pudieron haber pensado, bueno, vamos a cuestionarlo porque nos está perjudicando estas acciones que él está haciendo. Y planearon al punto de que le iban a preguntar hasta que llegaron a efectuar esto. Una idea que a mí me surge, y quiero aclarar que no voy a dogmatizar esto, no es un dogma, pero es algo que empecé como a reflexionar. Sabemos que la economía, el comercio es algo positivo para toda sociedad. Toda sociedad funciona, incluso a nivel internacional un país se desarrolla a partir de su economía. Entonces yo pienso que el problema allí no radicaba solo en la economía, es decir, el Señor Jesús se molestó porque obviamente estaban convirtiendo su casa en cueva de ladrones, como él mismo lo declaró. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cómo así cueva de ladrones si hacer transacciones o comercios no es robar? Si lo hacemos con justa causa no es robar. Entonces considero yo personalmente, que ellos usaban algo que en economía o en la parte comercial se conoce como la especulación. ¿Qué es especular? Es sobrevalorar los precios de unos artículos. Y probablemente, como la gente llegaba al templo, que era el centro de la ciudad de Jerusalén, para ofrecer sacrificios a Dios, si analizamos lo que ahí se vendía eran palomas, animales que se ofrecían el sacrificio. Entonces, si por alguna razón un hermanito no se le quedó el pajarito, se le quedó la paloma y llegó a la iglesia sin nada que ofrecer a Dios, entonces allí se ofrecía, obviamente por la necesidad se subía el precio. Entonces, en esa situación pienso que por eso se le hace esa situación, esa denominación que hace el Señor Jesús de cueva de ladrones. Obviamente también hay que entender que esa no era la función de la iglesia, o sea, ahí no se tenía que hacer eso. Pero obviamente también ellos se ofendieron por la acción del Señor Jesús. Pienso que porque Él no pidió permiso. Él no dijo, voy a hacer esto en la iglesia, en el templo. No lo pidió, y veremos más adelante por qué no lo pidió. Pero ellos ya venían con una molestia, ya venían incómodos, además de otras cosas que el Señor Jesús había hecho, y lo cuestionaron. En toda sociedad civilizada, en toda sociedad que haya desarrollado una civilización, debe tener un orden. Por eso se conoce como ciudad o país o nación civilizada. Una frase que me llamó mucho la atención es la siguiente: solo puede tener autoridad quien está bajo autoridad, y solo se puede mandar cuando se ha aprendido a obedecer. Esto relacionado con la civilización. Debajo de Dios, debajo de su posición, todos tenemos que obedecer. O sea, Dios es la autoridad suprema, y debajo de Él, aunque sean presidentes, reyes, sacerdotes, estamos en esta frase. Esa frase nos implica a todos los seres humanos. Entonces el Señor Jesús, al venir a la tierra, no echó por fuera esa frase o cumplió con esta condición, porque Él no obedecía a autoridad humana, pero sí tenía una autoridad por sobre Él, que era su Padre. Entonces, bajo esa situación podemos decir que el Señor Jesús nos definió claramente que la autoridad tiene mucho que ver con la obediencia. Si no hay obediencia, la autoridad después de Dios no puede funcionar. Y Él fue un ejemplo de eso. Cuando el Señor Jesús declaraba y decía, Él por lo general también siempre decía que se cumpliera la voluntad del Padre y el Padre. Recordemos esa frase que Él dijo, ¿no? Cuando estaba pasando una gran tribulación, una gran situación difícil. Entonces, Él fue un gran ejemplo de esa relación implícita entre autoridad y obediencia. Y es que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, el Señor Dios, siempre nos ha hablado en nuestro propio lenguaje. ¿Qué fue lo que vino a instaurar el Señor Jesucristo aquí en la tierra? Su reino. Nosotros sabemos que es un reino. Él no nos habló en otro idioma. Entonces, nosotros somos partícipes de ese reino, somos ciudadanos del reino de los cielos. Hemos pasado de ser ciudadanos del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Esa condición nos lleva a nosotros a ser sumisos a su autoridad. La palabra reino en griego se traduce como basilea. Este término
quiere significar dominio, gobierno y autoridad. Entonces el reino es la esfera de autoridad de un rey, y el rey en este caso puntual es el Señor Jesucristo, que vino a instaurar su reino. El que habita bajo este territorio, ese territorio gobernado por este rey, se somete a su autoridad. En el Salmo 91:1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso significa que vamos a estar protegidos, pero también sometidos por su autoridad. No es simplemente que vamos a requerir nosotros o a tener una bendición de protección, que es evidente aquí, sino que también tenemos esa responsabilidad de obedecer dentro de ese reino. Porque si no, entonces no hubiese instaurado un reino, hubiese instaurado un autoritarismo ahí total y quizás estuviéramos en otra condición, pero Él instauró un reino en el que vamos a ser protegidos, pero que también tenemos esa responsabilidad. Otra idea que también surge de esto, de la autoridad de Dios y del reino de Dios, es que el problema del pecado y el problema del sufrimiento en esta vida, su origen radica en el problema de no aceptar el gobierno o la autoridad divina. Satanás fue el que empezó con esa situación y quiso entrar en contraposición de la autoridad de Dios. Esto por obvias razones nos perjudicó a toda la humanidad después que Adán y Eva también cayeron en esa desautorización ahí constante en sus vidas y originó lo que conocemos como el pecado original. Entonces, con todo esto, a modo de introducción, lo que quiero que entendamos hoy es que qué significa autoridad, qué es la autoridad y qué relación tiene con la obediencia. Porque si nosotros somos los que gestamos y los que desarrollamos el reino de Dios en esta tierra, tenemos muchos frentes que atacar. Entonces tenemos la familia, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra vida personal también, nuestra relación con Dios en el sometimiento de nuestros pecados o de nuestra condición humana a Dios. Y en todos esos frentes tenemos entonces también la condición de obedecer a Dios para poder ejercer una autoridad. Somos llamados a ejercer autoridad bajo un dominio de Dios. Entonces, esta sociedad, por obvias razones, ya hemos visto que hay un sinnúmero de situaciones que evidencian la poca o el desarraigo que existe en el corazón del hombre de la autoridad original que es de Dios. Entonces, hoy en día, como estamos comportándonos, como estamos desarrollando nuestro quehacer diario, habla mucho de cómo está nuestra dependencia y cómo está nuestro sometimiento de la autoridad absoluta de Dios. Y por ahí podemos empezar a reflexionar en todos los aspectos de nuestra vida, en cómo estamos sometiéndola a la autoridad divina. Por otro lado, el Señor, al venir a instaurar el reino de los cielos en la tierra, Él nos dio el ejemplo de que se debe hacer en todo. Él nunca desobedeció la autoridad de su Padre, la cumplió al máximo hasta el punto de llegar al sufrimiento y decir que se haga tu voluntad pero no la mía. En todo ese cumplimiento del Señor Jesucristo, Él permitió que el reino de Dios se establezca en forma absoluta en la esfera de su propia obediencia. Entonces la obediencia vuelve una vez más a relacionarse con la autoridad y Él nos mostró ese ejemplo. Por otra parte, Él nos enseñó en el Padre Nuestro desde el inicio hasta el fin, esa oración muy célebre que Él nos enseñó, que su reino se establezca en la tierra. Desde el principio, si lo analizamos en el Padre Nuestro, está desde el principio hablando de la instauración del reino de los cielos en la tierra, y cuando llega al final hace lo mismo. Es decir, que Él hablaba siempre de autoridad. Podríamos decir que su mensaje era de amor y de autoridad y sometimiento a Dios. John MacArthur hace referencia al pasaje que leía nuestra hermana cuando pregunté de la referencia de la imagen del video, en Lucas 19:47, y previo, digamos, a la situación del cuestionamiento que se le hace a Dios, al Señor Jesucristo, pasa lo que el Señor Jesús hacía en el templo. Él predicaba en el templo, y Él le llama a eso, en esa situación, por un día el templo le perteneció. Miren lo que sucedía allí. El más grande predicador de la historia, en la casa de Dios, enseñaba la palabra de Dios. Cuando Jesús hacía eso,
el templo le pertenecía. Cuando no estaba, imagínense lo que sucedía. Había robos, habían convertido el templo en una cueva de ladrones y quién sabe qué otras cosas más pasaban. Entonces, a veces pasa que hay personas que aceptan que quieren ir al cielo, que quiero ser salvo, quiero tener una mejor condición de vida cuando termine mi existencia aquí, pero no acepta la autoridad de Dios, no acepta que Jesús es el dueño y gobernador de su vida en todos los aspectos. Cuando el Señor Jesús entraba al templo no le pedía permiso a nadie, y era eso lo que molestaba a estas personas precisamente, porque ellos esperaban que Él llegara ante ellos a pedir la autorización. ¿Será que usted me firma este poder aquí para yo hacer esto? Y Él no tenía por qué hacerlo, porque Él era la autoridad misma, la autoridad suprema en la tierra, y en su casa enseñando su palabra. Entonces no había necesidad de que Él hiciera eso. Y estos hombres, al no tener sometimiento, y vamos a ver por qué razón no se sometían, no aceptaban su autoridad. Me surgieron entonces unas preguntas esenciales con respecto a la autoridad después de haber hecho este ejercicio, de cuestionarme qué es la autoridad y de dónde proviene, quién tiene la autoridad final en el gobierno de nuestra vida, a quién deben obedecer los hombres, quién tiene la última palabra en el debate sobre cuestiones espirituales, morales y sociales, por qué los padres tienen autoridad sobre sus hijos, quién se inventó esto, o los esposos sobre sus esposas, los gobernantes sobre los ciudadanos, los pastores sobre la iglesia. Y al final me surgió esta última pregunta: ¿de dónde proviene la autoridad? Entonces diríamos todos, de Dios. Todo lo que se puede responder ahí arriba es Dios, está implícito Dios ahí. Dios instauró la autoridad en las familias, en la sociedad, en todos los aspectos. Pero, ¿qué tanto entendemos esto de dónde proviene la autoridad? Allí me enfoqué en esa pregunta. Y entonces nos vamos nuevamente al pasaje. Dice el pasaje de Marcos, capítulo 11, versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Esos tres tipos de personas que ahí aparecen componían una institución que para el pueblo de Israel era, digamos, la autoridad en pleno. Eso se le conoció como el Sanedrín. Y allí podemos ver que estaba en pleno el Sanedrín ahí cuestionando al Señor Jesucristo. No solamente llegaron los escribas, sino que también llegaron los principales sacerdotes y los ancianos. Veamos a cada uno de ellos quiénes eran, de dónde provenían sus funciones en el templo. Los principales sacerdotes eran un grupo compuesto por un sumo sacerdote en funciones, es decir, alguien que oficiaba en el templo para sacrificios y demás cosas que allí se hacían en la liturgia. Los que anteriormente habían ocupado ese oficio, es decir, como lo que conoceríamos acá, los expresidentes, aquí serían los ex sacerdotes, también tenían la oportunidad de componer el Sanedrín o hacer parte del Sanedrín. También habían otros sacerdotes importantes, pero ojo con esto, todos pertenecían a la secta de los saduceos y eran quienes dirigían y servían en el templo. Ellos eran los que se enfocaban en el centro de la ciudad de Jerusalén, que de hecho estuve analizando cómo era el proceso de gobierno del pueblo de Israel, y ellos no solamente gobernaban en aspectos espirituales, sino también de resolución de conflictos, aspectos sociales, económicos, en el templo, en el centro de la ciudad. Ellos, obviamente, al ver esta situación del Señor Jesucristo, se molestaron, porque ellos dijeron: ¿y este con qué permiso hace esto? Los escribas eran hombres que se dedicaban al estudio de la ley, eran intérpretes, y generalmente eran los encargados de su enseñanza tanto en la sinagoga como en el templo. Resulta que por cuestiones geográficas, el pueblo de Israel, algunas personas vivían muy lejos del templo, del centro de la ciudad, y por tema de distanciamiento no podían llegar al templo. Entonces se crearon lo que se conoce como las sinagogas, y los escribas eran los encargados de ir y enseñar en estos lugares. Ellos también fueron a cuestionar a Jesús. Tenían algo que ver también ahí con el tema de por qué vino a atacar ahí el negocio, a dañarnos el negocio. Los ancianos, ya esto sí tiene lugar un poquito más atrás, antes de incluso la creación del templo. Y ellos eran los que encabezaban o dirigían las familias, ya, las tribus.
con la formación del Sanedrín, ellos empezaron a ser parte también, llegaron a ser miembros de esta institución, que era honorable, no podemos decir que no, era una institución forjada bajo la autoridad del pueblo y que obviamente administraba todo lo que tenía que ver con el gobierno y la autoridad. Entonces, teniendo en cuenta esto, miremos que los que cuestionaron a Jesús no eran cualquiera, eran personas con autoridad, eran personas que tenían dolido su ego porque otra persona, que para ellos era un extraño, estaba empezando a mover cosas allí que los incomodaban, sobre todo porque eran intereses económicos, de prestigio también. Pero bien, ellos cuestionan a Jesús de la siguiente manera: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Notemos que ellos no están cuestionando a Jesús por su poder. Ellos no dicen, ¿con qué poder haces tú esto y quién te dio ese poder? ¿Por qué ellos no hacen eso? Porque aquí el tema no era de que si el Señor Jesús había evidenciado su poder, que para ellos era claro que eso había pasado, sino que ellos se cuestionaban, y es como, podríamos decirlo de otra manera, ¿con qué derecho vienes tú acá y quién te dio ese derecho a hacer estas cosas? O sea, que el tema era una cuestión de ego, una situación en la que ellos habían caído porque no habían aceptado la autoridad de nuestro Señor. Eso no significa que ellos no admitieran que el Señor Jesucristo vino con autoridad. Miremos lo que pasó con las personas del pueblo cuando veían al Señor Jesucristo actuar en el hecho de sacar o expulsar demonios. La gente se admiraba de la autoridad con la que enseñaba y también de la autoridad con la que se enfrentaba a los demonios. Dice Marcos 1, 21 al 28. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, que el mismo pueblo, al tener esas evidencias, se estaba dando cuenta que él tenía incluso mayor autoridad que los mismos escribas, los mismos miembros del Sanedrín. Estaban cuestionando, o sea, la luz vino a reflejar las obras de estas personas y a manifestar la autoridad real. A todo esto, cuando ellos, en vez de preguntar por autoridad y no por poder, podemos hacer una aplicación aquí breve. Por ejemplo, si una persona es empleado, está en su trabajo y surge una idea fenomenal para que la empresa crezca y siga fortaleciéndose, esa persona puede tener las ideas más espectaculares del mundo, pero no tiene la autoridad para ejercer. Esta situación también puede ser contraria. Podemos ver personas que tienen la autoridad pero no la ejercen. Ejemplo clave: padres que no gobiernan bien a sus hijos o no ejercen la autoridad como debería ser, y de ahí surge entonces una cadena de rompimiento de la obediencia con respecto a la autoridad. Felipe. Se me ocurre pensar donde dice que ellos tenían la autoridad de Cristo y no como la de los escribas, y que eso parece que es el tema de la autoridad moral, porque los escribas ellos decían la palabra pero no la cumplían, no la modelaban. Así es, exacto. Era una cuestión entonces ahí de ética y de moral, ¿no? Que no estaban siendo el reflejo de lo que predicaban. Ahora bien, ellos, los fariseos, los miembros del Sanedrín, al ver las evidencias, porque el Señor Jesucristo fue muy evidente en su autoridad, ellos tenían que dar una explicación de eso. ¿Y cuál fue su razonamiento? El siguiente. Ellos llegaron a decir que el Señor Jesucristo tenía Belcebú y que por los príncipes de los demonios echaba fuera demonios. Esa fue la solución para ellos. Y el Señor Jesucristo muy contundentemente le dice: ¿cómo un reino puede dividirse a sí mismo? ¿Qué sentido tiene esto? Entonces ellos dieron respuesta de eso, ¿no? La autoridad de Dios viene de algún lado, pero no puede ser de Dios. Y asumieron que era de parte del reino de las tinieblas. Entonces esta respuesta daba a entender, como Felo también nos acaba de decir, que en ellos lo que había era una falta de moral y de aceptación de la autoridad divina. Pero también hay que entender que la respuesta que ellos daban de asimilar que la obra de Dios, del Señor Jesucristo, era más del reino de las tinieblas que
de Dios era que se debía que Jesús obraba sin ninguna autorización oficial de parte del Sanedrín y sin sujetarse a ellos. Esa era la razón. Si yo hasta llego a pensar, si incluso hubiese pasado que él aceptara sus pretensiones y pidiera autorización, ellos incluso hubiesen cambiado su posición. Eso es una cuestión personal acá. Pero pienso que eso era lo que en realidad afectaba su vida. Era una cuestión de ego o de... se sentían ellos ofuscados porque el Señor Jesucristo no llegaba ante ellos a pedir autorización y no tenía por qué hacerlo. Entonces, el Señor Jesucristo nos demostró, y en su palabra está claro, que Él era la autoridad en grado superlativo. Es decir, Él era la autoridad en pleno y constante y no tenía por qué pedir autorización. Y miremos algo muy interesante. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba, generalmente Él usaba una fórmula muy común, que fue la siguiente: en verdad yo os digo. Cuando un miembro del Sanedrín, un escriba, un fariseo, enseñaba, lo que generalmente él hacía era citar a un rabino. El rabino tal dijo esto, no sé quién citó, manifestó esto acerca de la ley, pero el Señor Jesucristo decía: en verdad yo os digo. ¿Qué muestra de autoridad más querían ver ellos? Ahí estaba expresada claramente la autoridad de Dios, y 75 veces en los evangelios aparece esa expresión del Señor Jesucristo. No es por nada, pero ahí está claro. En algunas ocasiones el Señor Jesucristo decía: se os ha dicho, pero yo os digo. Amén. A eso iba. Él llegó a tener la autoridad para incluso corregir la ley. Y decía el Señor Jesucristo, y lo podemos buscar, Mateo 5, 38 al 39. Él llegó a decir: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Sí, ahí hay una corrección literal. Estaba corrigiendo lo que en su momento se había dicho, y él decía: no, yo os digo, aunque se fue dicho antes, yo os digo esto. El Señor Jesús tenía también la autoridad para decir que Él era la verdad. Él no era una fuente confiable de verdad. El Señor Jesucristo nunca dijo: yo soy una fuente confiable de verdad, o yo soy un maestro que enseña la verdad. Él era la verdad. O sea, para decir eso, tenía que tener, por eso ellos se sentían incómodos. Otra situación, Él tenía la autoridad para perdonar pecados. Recordemos el caso de la mujer adúltera. Él dijo: tus pecados te son perdonados, vete, no peques más. Eso hasta le recomendaba: no peques más. Por otro lado, el Señor Jesús decidía el destino final de las personas. Busquemos en Juan 1:12, y otra persona, por favor, busque en Mateo 25:32. Juan 1:12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está hablando de su poder para hacer que las personas sean hijos de Dios, el intercesor aquí en pleno, ¿no? Y para eso tenía que tener autoridad. Él llegó a tener tal autoridad que podía decidir el destino de la persona. El que haya encontrado ya Mateo 25:32, ¿puede leer? Mateo 25:32. Sí. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Esto es algo profético, ¿no? Y recordemos entonces aquí que para eso también hay que tener autoridad, porque Él decide quién va y quién no va al cielo, quién entra o no al cielo. Entonces decide el destino de las personas. El Señor demostró su autoridad sobre las enfermedades y los endemoniados. Para eso Él tenía que ejercer autoridad, y nunca un demonio le dijo: con qué autoridad haces esto. Simplemente obedecía. Por otro lado, Él tenía autoridad para los fenómenos naturales. Recordemos el evento de la tormenta, cuando Él declaró y dijo que se detuviera la tormenta, y así pasó. Hasta con las esferas de la naturaleza tuvo autoridad. Él nunca pidió permiso a ninguna autoridad terrena o humana, nunca. Si revisamos en los evangelios, nunca tuvo que pedir autoridad a seres humanos. Él siempre dependía de la autoridad de su padre. Esto incomodaba a estas personas. Los miembros de Sanedrín
podían otorgarle autoridad al Señor Jesús. ¿Ellos qué tenían que hacer? Reconocerla por medio de las profecías que ya se habían dado previamente. Y yo siempre me cuestiono, pero los escribas eran estudiosos de la ley. En la ley existían profecías claras, incluso me llama la atención que habían profecías tan puntuales, específicas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, dice el libro de Zacarías 9:9 que él iba a entrar montado en un pollino. Y ellos vieron eso y no lo aceptaron. Es decir, que el problema no era de evidencia de que se cumpliera la profecía. El problema era exacto, coincidió, pero si fue coincidencia, coincidiría en muchas cosas con la profecía. Por otro lado, también se había profetizado que en Malaquías 3, del 1 al 5, que él iba a llegar al templo purificado. Y tampoco lo creyeron, no lo aceptaron. Entonces los fariseos habían visto las credenciales de Jesús. Incluso Nicodemo, que era parte del Sanedrín, llegó a reconocerlo. Pero miremos cómo lo hizo. Él lo reconoció de noche, para que no se supiera de eso. Dice en Juan 3:2, Rabí, está hablando Nicodemo, sabemos que ha venido. Si dice sabemos es porque no era el sol. Habían otros también. Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Contundente ahí la autoridad. Pero él, a pesar de eso, no reconocía. Y el Señor Jesús lo cuestionó. Recuerden que él le dijo, cuando hablaron del nuevo nacimiento y él pensaba que era algo literal, que él tenía que volver al vientre de su madre, y él dice, ¿eres tú maestro de la ley y no entiendes esto? La misma pregunta que yo me hacía. Ellos, viendo todas las profecías, no entendían lo que se estaba cumpliendo. Obviamente esto es una pregunta retórica, porque obviamente el tema aquí era de no aceptar la autoridad de Dios. A veces nosotros llegamos a eso. Lo digo de manera personal, como empecé al inicio. Esta reflexión me llegó porque yo viví algo así. A veces pensamos, yo cumplo con el sometimiento a Dios, pero en algunas cosas. ¿Será que lo estamos haciendo en todo? Hace unos 4 años o 3 años atrás, yo había terminado ya mis estudios, me puse a trabajar un tiempo en colegios y había decidido hacer una maestría, que justamente cuando yo salgo de la universidad se abre la maestría en lingüística. Y yo dije con unos compañeros, vamos a hacerla, económica en nuestra universidad, incluso habían hasta descuentos y todo. Y empezó el proceso. Ese año me graduaba, recibía mi diploma y decidí, hice algo, me gané un dinero, pagué la inscripción, llegué a estar en la entrevista, una entrevista fuerte, tenía que presentar incluso un previo estudio que tenía que hacer con unos requerimientos y listo, paso a la entrevista, pasa todo esto. Ya había incluso dado dinero y me piden los papeles. Entonces yo voy a la dependencia, buscar mis documentos porque ya yo estaba listo y resulta que me dicen en admisiones, usted no se puede graduar porque usted está debiendo una materia. Allá hubo un cambio de pensum y de materias y todo eso, y eso me perjudicó al punto de que yo no me pude graduar ese año y tuve que ver un semestre en una materia. Gracias a Dios estaba trabajando y la caja de compensación me ayudó para pagar ese semestre. Pero lo que me dolió en ese momento es que yo me había planeado algo. Yo había dicho, esto lo voy a hacer. Y no sé si eso se le puede llamar que peleé con Dios, pero me molesté, me entristecí bastante. Y mi tristeza era porque yo no deseaba un carro, yo no deseaba un avión, yo no deseaba un viaje, yo deseaba algo que era bueno para mi futuro, el estudio. Y yo le decía a Dios, pero ¿por qué yo no puedo estudiar? Y yo incluso veía compañeros que lo hacían y se graduaron y eso me daba incluso más dolor. Pasó el tiempo, me decepcioné bastante y duré bastante tiempo sin hacer más nada. Terminé mis estudios de pregrado, me gradué y seguí trabajando. Y llegó un momento en mi vida, la idea otra vez, alguien no se me mencionó, inscríbete, vuelve a hacerlo. Lo hice, pasé. El viernes estuvimos celebrando, gracias a Dios, el grado que ya obtuve de maestría. Y bueno, estoy omitiendo una cantidad de historias más de milagros que Dios hizo. Pero aquí lo importante es que yo no solo en la maestría aprendí cuestiones de lingüística y de las disciplinas de la lingüística y la fonética y todo eso. No solamente me puedo llevar eso, sino una gran enseñanza para mi vida.
¿estaba yo sometiéndome absolutamente a la autoridad de Dios en todos mis aspectos? Y todavía hoy me lo pregunto, creo que es una pregunta que tenemos que estar haciéndonos constantemente. ¿En qué cosas yo me estoy obedeciendo a Dios? Y creo que ahí Dios me enseñó, no solo que no era el tiempo, no solamente que ese no era el momento para hacerlo, sino que yo le debía obediencia a Él. Y simplemente aceptarlo. Si Dios no lo permitió así, por algo pasó. Y de hecho, muchos de los que se graduaron en el momento en que yo iba a iniciar, no vivieron algo que en la universidad se está dando ahora, que es la acreditación. Y cuando estábamos en la ceremonia, se hizo mucho énfasis en eso. Ya la universidad está acreditada internacionalmente, y me llevé esa bandera, que quizás me puse yo a pensar que si yo lo hubiese hecho en ese momento no lo hubiese recibido. Entonces a veces nos ponemos nosotros mismos las trabas porque pensamos que es como nosotros queremos. Nosotros lo disponemos en nuestro corazón así, pero Dios endereza nuestros senderos y nos dice, no es por ahí. Lo que pasa es que a veces nos vamos a preguntarle a Dios por qué, no le decir para qué. Exactamente. ¿Qué me quieres enseñar con esto? Así es. Bien. Entonces ahora el Señor Jesucristo les hace una contrapregunta a estos fariseos y les dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Cualquiera podría pensar de que el Señor Jesús está aquí exaltando la obra de Juan, pero no es así. Resulta que Juan era un emisario del Señor Jesucristo. Él venía a anunciar a uno más grande que él. Y estas personas, los fariseos, no aceptaban a Juan precisamente porque él hablaba de Jesús. Es más, el hecho de que ellos aceptaran el bautismo del cual hablaba Juan era reconocer que Jesús era el Mesías y reconocer que él era el Cristo. Entonces esa pregunta obviamente está referenciando a su propia obra. Y yo me puse a pensar, porque el mismo Señor Jesucristo no dijo, ajá, y ustedes no se reconocen que yo soy de Dios o soy de los hombres. Recordemos que estos hombres estaban buscando acusarlo ante la ley para que lo crucificaran. Y resulta que él lo pudo haber hecho, pero no era el tiempo para su crucifixión. Todavía faltaban muchas cosas más. Entonces él, muy sabiamente, les hace una contrapregunta hablándole del bautismo de Juan, que de hecho había sido profeta, el profeta, imagínense, el más cercano al Señor Jesucristo. Entonces Juan también fue cuestionado. En el libro de Juan 1, 17 al 19 al 27 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, miren que le mandan allá para que le pregunten a Juan, y le dicen, ¿tú quién eres? Y dice el pasaje, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. O sea, él no quería exaltar su obra. Él contundentemente dijo, yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Tampoco. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a lo que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, citando profecías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos, miembros del Sanedrín, y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, evidencia, está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo soy digno no soy digno de desatar la correa del calzado. Autoridad plena dada a Dios. Él reconoció la autoridad de donde venía. Él nunca dijo, yo soy el que viene a solucionar el problema. Ellos por esa razón no reconocían. Esto pasó mucho antes, ellos no reconocían esto. Ahora, la pregunta del Señor Jesucristo tenía una estrategia también. Por un lado, los puso en una disyuntiva. Ellos tenían que decidir, o era de Dios o era de los hombres. Esa disyuntiva es a la que todo ser humano va a llegar, o llegamos en algún momento. O decidimos que Cristo es el enviado de Dios o no lo es, pero no podemos ser neutrales nunca. Por otro lado, el Señor Jesucristo también, de alguna manera, con esa pregunta o contrapregunta,
quería evidenciar la falta de coherencia espiritual de estos líderes. Sus intereses no les permitían aceptar a Juan como profeta porque, como ya vimos, aceptar eso sería aceptar a Jesucristo como el Mesías, ya que Juan daba testimonio, y ya vimos cómo él daba ese testimonio contundente. Juan el Bautista fue el mayor de los profetas, como dijo ahorita, era el más cercano de los profetas a la vida de Jesucristo, o sea, vivió mientras el Señor Jesucristo vivió. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los del Sanedrín, se habían negado a ser bautizados por Juan. En Lucas 7:30 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley, es decir, los escribas, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos reconocían que si hacían eso era aceptar lo que él decía. Entonces, la pregunta aquí es: ¿cómo ellos podían justificar que no tenían necesidad del bautismo de arrepentimiento del cual hablaba Juan? ¿Es que acaso ellos no tenían que arrepentirse también? ¿Es que acaso el mensaje de Dios no aplicaba para ellos? ¿La autoridad no aplicaba para sus vidas? Nada más vemos que era un tema de moral. Ellos respondieron aludiendo a la falta de conocimiento, a la ignorancia. No sabemos, dijeron ellos. El Señor Jesús les dice: tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Más adelante en Marcos habla de la parábola de los siervos infieles y todo eso, incluso dándole respuesta un poco a eso. Pero aquí hay algo interesante. Lo que los judíos tenían no era un problema de conocimiento, sino de disposición para obedecer la voluntad y la autoridad de Dios. En Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina, o sea, la que él predicaba, es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Sus dificultades eran morales y espirituales. Ellos amaban más las tinieblas que la luz. Y Juan 3:19-20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, por tema de conciencia, ellos simplemente no deseaban estar en la luz, porque si no se veía sus malas obras y iban a ser obviamente reprendidos, como igualmente pasó, pero ellos tenían una doble moral ahí claramente. Con respecto a la pregunta la contrapregunta que hace el Señor Jesucristo acerca de Juan y el bautismo de Juan, hay dos posibilidades que yo infiero. Una, que de pronto puede ser la más aceptada, era exponerlos a ellos como unos falsos maestros. Al no tener ellos una respuesta clara, entonces, miren, el pueblo se da cuenta, se daban cuenta una vez más que estos maestros eran falsos. Pero hay una postura muy interesante acerca de que el Señor Jesucristo pudo estar haciendo evangelismo ahí con ellos. ¿Cómo así leen? Resulta que hay algo que se conoce como el preevangelismo. El señor R.C. Sproul tiene un artículo en internet que en la diapositiva está para el que la quiera. Se titula "Tu testimonio no es el evangelio". Y él dice, su postura es que si una persona vivió una experiencia sobrenatural de sanación de una enfermedad o cualquier situación, y a raíz de eso conoce a Cristo y llega a ser hijo de Dios, si esa persona después de mucho tiempo comparte su testimonio, digamos que él va en un bus y se encuentra con una persona y le dice: mira, yo me convertí de esta manera, el Señor Jesucristo me sanó, hizo esto, y se va y llega a la iglesia y se encuentra con el pastor y le dice: mira, pastor, ya compartí el evangelio, ya enseñé el evangelio. Resulta que él no ha enseñado el evangelio. Esto no quiere decir que eso no sea un aspecto de estímulo para la persona, pero no es el evangelio. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el Señor Jesucristo pudo estar haciendo en ellos o generando en ellos una conciencia de pecado para que ellos de alguna manera pudiesen sentir que están haciendo algo mal y después llegar a entender un poco más, después de un proceso de conversión, el evangelio. Algo que me llama mucho la atención de la iglesia de acá es que cuando se predica el evangelio o se hace un estudio básico, lo que se enfatiza también es la relación, y eso es importante también, una relación con la persona con quien estás compartiendo, porque se trata de un proceso de comprensión del evangelio. Entonces, Sproul dice o usa este pasaje
para, digamos, afirmar lo que está hablando acerca del preevangelismo, o lo que él llama también la apologética del preevangelismo. Dice Juan 9, 24 y 25: por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego, y Dios lo sanó, el Señor Jesús lo sanó, y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador, hablando del Señor Jesucristo. Entonces él les contestó: si es pecador, yo no sé, pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ahora pregunto, ¿este hombre por esa experiencia fue salvo? No podemos decir que fue salvo. Tuvo una experiencia de la manifestación de la gloria de Dios, pero no podemos decir que fue salvo. ¿Por qué? Porque no hemos visto evidencia de que haya un proceso de arrepentimiento, un proceso de confesión de pecado y todo lo demás. Entonces, por esa razón podemos dar a entender aquí que de alguna manera previa el Señor Jesucristo pudo haber tenido un acercamiento preevangelístico para con estas personas. Esto puede ser un estímulo para muchas personas, reconocer algunas obras de milagro y todo esto. Y muchas personas han conocido del Señor empezando por ese preevangelismo. Solo que, como he dicho, hay que hacer un seguimiento más profundo. Ahora bien, el Señor Jesús nos recordó su autoridad en momentos claves. Y yo resalté dos momentos muy claves. Cuando Él nos dio la orden de evangelizar, Él nos recordó: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra para que nosotros fuéramos a ser discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre Dios. O sea, toda la autoridad nos las estaba recordando para que nosotros cumpliésemos ese llamado. Es decir, Él no nos dice simplemente vayan y hagan discípulos, sino yo tengo la autoridad para que ustedes vayan y hagan discípulos, porque no es una tarea fácil y estamos llamados como iglesia a hacerlo, pero Él nos recuerda eso. Otro momento clave lo encontramos en el libro de Efesios. Efesios 1, 20 al 21. Este es un pasaje que mi esposa y yo hemos reflexionado mucho, sobre todo en momentos de guerra, y dice de la siguiente manera: la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos. Recordemos que era la obra del Espíritu Santo en la resurrección, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. La autoridad en pleno y claro. Este para mí es uno de los pasajes más contundentes para hacer guerra espiritual. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Si tenemos esta condición, somos hijos de Dios, estamos cercanos a la autoridad de Dios, estamos sometidos a la autoridad de Dios, no debemos ser neutrales, ni en la predicación del Evangelio, ni en nuestra vida personal, ni en el trato en nuestra familia, con nuestras esposas o hijos, ni en nuestro trabajo, ni con nuestras emociones, incluso ni siquiera con las tentaciones o el pecado. Podemos decidir, porque Dios nos ha llamado a eso, a tomar decisiones y a tomar pasos en la autoridad de Dios. Ahora bien, en cuanto a la obra de Jesús, el señor C.S. Lewis, escritor y catedrático universitario de la Universidad de Oxford y Cambridge, dice de Jesús lo siguiente, cito: estoy tratando de impedir que alguien diga la tontería que la gente dice a menudo de él, del Señor Jesús. Y él dice lo siguiente de otra persona que dice esto: estoy preparado para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto sus afirmaciones de que Él era Dios. Eso es algo que no podemos nosotros aceptar, porque con Cristo o se acepta o no se acepta. C.S. Lewis explica esto de una manera de pronto más clara y esquemática. Él plantea en este mapa conceptual, que él denominó el mapa de posibilidades, o también el trilema de Lewis, y dice, lanza un enunciado arriba que puede ser comprobable, hay que ver cómo lo comprobó. Dice: Jesús dice ser Dios, y surgen dos posibilidades. Ahí está bien, yo lo voy leyendo. Gracias. Entonces, Jesús dice ser Dios. Hay dos posibilidades sobre esa afirmación. Sus aseveraciones, o sea, esa aseveración o lo que él predicaba eran falsas, o por otro lado, la posibilidad de que sus aseveraciones eran ciertas. De este lado tenemos que si su aseveración era verdadera, pero él lo sabía,
Si él sabía eso, que esas aseveraciones eran falsas, entonces eso lo hace a él como un dramaturgo. Él hizo un drama de todo esto. Por lo tanto, él podría haberse considerado como un mentiroso, un demonio o un hipócrita, y eso resultaría en un ser necio, una persona necia. Y sabemos que eso no fue así. Esa posibilidad queda desautorizada. Ahora, si él sabía esa aseveración, no sabía esa aseveración, se puede entonces afirmar que él estaba engañado, que por lo tanto él era un lunático, una persona fuera de sí. Tampoco hace parte. Entonces nos quedamos con esta parte de acá. Sus aseveraciones eran ciertas. Entonces él era Dios, él era el Mesías, él fue el enviado de Dios. Y ahí es donde llego yo a decir, todo ser humano llega a estas dos posibilidades. O usted lo acepta como Rey y Señor y autoridad de todo, o simplemente lo rechaza. Así es Dios con nosotros y con la humanidad. O lo aceptamos o no lo aceptamos. Pero no se trata de autorizarlo. No es darle autorización a Dios para que Él reine en mi vida. Es simplemente reconocer que Él es el Rey de mi vida y que gobierna mi vida. Este mismo autor, C.S. Lewis, dice, hay que tomar una decisión. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Lo puedes hacer callar por necio, lo puedes escupir y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Aplicaciones. Si nosotros, como en el caso mío, reconocí desde que empecé mi camino por el Evangelio, que Dios es la autoridad de mi vida, y mucho tiempo después, hasta llegar a mi ámbito laboral, no había visto o entendido en realidad qué es la autoridad y cómo opera en la vida del creyente, porque lo aceptaba en mi familia, lo aceptaba en mi trabajo, pero en la aceptación de que Él reina en lo académico, en lo intelectual o en otros aspectos, no lo estaba haciendo. O en mi destino, o en mis planes para el futuro, en mi formación. Y en eso Dios me removió. Y en eso ahora mismo les invito a que reflexionemos. No sé si sea o coincide en el ámbito también laboral o lo intelectual o la formación, o en la familia, o en sus relaciones también. ¿Cómo estamos aceptando la autoridad de Dios en nuestra vida? Y no solo lo llamamos cuando es que el Señor Jesús tiene autoridad porque estoy pasando por unos ataques del enemigo, me está yendo mal en el trabajo, y la palabra de Dios dice que Él tiene autoridad sobre esta tierra, es el Rey y Rey, Señor de señores. Entonces para eso sí aceptamos su autoridad, pero para la toma de decisiones, para el gobierno de nosotros como varones en el hogar, en el manejo del dinero, en lo económico, en las decisiones, en todos los aspectos, cómo estamos desarrollando esa sumisión. Por otro lado, aceptamos y aplicamos la autoridad de Jesús en nuestras vidas, o solo lo reconocemos como ciertas, porque puede pasar. Yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es real y que Él es la autoridad, pero ¿lo estamos aplicando? ¿Lo estamos llevando a cabo? Por eso nunca debemos dejar de preguntarnos en qué aspecto de mi vida, en qué área de mi vida, incluso descubrir cuáles son las áreas de nuestras vidas, porque a veces pensamos, en esto Dios no opera, eso es mi decisión, es algo que yo tengo que determinar. En los negocios, esto es una oportunidad que tengo. Y no solo es, y aquí de pronto hago una aplicación más específica, no solamente es decirle, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Sino cuando veamos evidencias de que hay que hacer algo, hacerlo. Porque bien a veces entramos en el hecho de que no, ya lloré. Yo oré y le entregué eso a Dios. Y yo lo hice. Porque pensamos que el someternos es simplemente hacer lo litúrgico de orar, buscar, indagar y tomar la decisión. Ya yo tengo el permiso. Y yo no estoy queriendo decir con esto de que tiene que pasar algo místico y te sale un ángel y una epifanía y te dice sí, haz esto. No. Me refiero al hecho de que qué tanta perspectiva estamos teniendo con nuestras acciones, cómo estamos discerniendo en todas las decisiones que tomamos, cómo discernimos en las decisiones, cómo pensamos que afectan incluso a otras personas, porque también consiste en eso, en cómo ver qué otras personas se están afectando o no en las decisiones que tomamos. Por otra parte, nos colocamos como una autoridad sobre nosotros mismos porque tenemos autoridad, como superiores a la autoridad de Cristo en nuestras vidas.
Nosotros tenemos autoridad delegada de Dios, pero no podemos estar por encima de la autoridad divina. Entonces, podemos ejercer acciones de autoridad en el hogar y en muchas cosas, pero no por encima de Dios. A veces hay un hilo muy delgado en ese aspecto, de que no, yo tomo mis decisiones y porque Dios me dio la autorización de hacerlo en mi vida y Dios me permitió administrarla. Pero ¿cómo lo hacemos? En dependencia de Dios. Digo lo siguiente, no sigamos con una batalla que es imposible de ganar. Con Dios es todo o es nada. Además, acerca de Jesús, no hay ningún ser humano que no vaya a tener que tomar una decisión. Sobre el mensaje de Jesús hay que tomar una decisión. Y es tiempo de que tomemos decisiones sobre Jesús. Incluso nosotros como cristianos, tomar decisiones puntuales de la autoridad que Dios nos ha demostrado. No caigamos en el error del Sanedrín, que veían las evidencias y en su actuar testarudo no decidían. Y el que lo decidió, que fue Nicodemo, vimos que no lo hacía de manera evidente. Por otro lado, la autoridad de nuestro Señor es liberadora. Cuando el Señor Jesucristo nos dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, en Juan 8:36, nos está diciendo que nosotros, cuando decidimos ser sometidos a la autoridad de Dios, podemos entrar a ser libres de verdad. Y finalmente, esto se nota, esto se evidencia en nuestra vida y nosotros nos damos cuenta de eso. Nosotros somos conscientes de que cuando tomamos decisiones con Dios, funciona. Yo soy un caso, en mi caso me pasó literal. Y ahora estoy entendiendo muchas cosas, como decía Job, cuando Felo hablaba de Job la vez pasada. A mí ese libro siempre me ha gustado, y sobre todo me gusta el final, cuando él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quizás él fue hallado justo, y yo ahora soy justo delante de Dios, pero hay cosas que de pronto yo desconozco ahora mismo en mi vida. Y Dios te da la oportunidad de que lo conozcas. Y tienes que pasar por el fuego, y tienes que pasar tribulación, y tienes que pasar angustia. Y no podemos decir: pero ¿por qué Dios nos permite pasar por esto? Sino, como decía mi tío, ¿para qué Dios me lleva a esto? Y si no te responde, aceptarlo también. Reconocer: Padre, si tú no me quieres ahora enseñar esto, en su momento lo sabré. Yo tuve que pasar casi 5 o 6 años para saber que había un aspecto intelectual en mi vida que no estaba funcionando, porque no lo había rendido a Dios. Y para mí no fue fácil estudiar, ni el pregrado ni el posgrado no fue fácil para nada, y hay muchos testimonios sobre eso. Pero lo más importante es que reconocí que en eso Dios está, que en mis decisiones laborales Dios está, que incluso hay caminos que yo no quiero seguir, pero Dios me está mostrando que es por ahí, y yo tengo que dejarme guiar, porque no es por mi decisión ni la autoridad que opera en mí por mi propia cuenta, sino la autoridad en sumisión, en obediencia a Dios. Gracias, hermanos. Podemos estar así en un momento de punto de compartir. Yo quisiera decir algo, y es que en el medio cristiano viene tomando mucha fuerza, no sé si llamarlo dicho, refrán, creencia, en que no debemos preguntar por qué, sino para qué. Es mi opinión personal, pero cosas que han pasado en mi vida me han llevado a la conclusión de que es muy importante el saber el porqué. Cuando uno conoce el porqué, está en el camino correcto para entender el para qué. Por ejemplo, ante una enfermedad, uno se pregunta por qué me está ocurriendo. Entonces uno tiene que empezar a mirar en su vida qué cosas estuvo haciendo para producir
producir esa enfermedad en su cuerpo? ¿Qué cosas estuvo haciendo para producir en su mente, en sus emociones y en sus sentimientos por lo que está pasando? Y cuando uno entiende eso, está en el camino correcto para entender el para qué. Hace muchos años yo empecé a preocuparme por cuestiones laborales y por cuestiones de cómo iba a enfrentar yo la educación de mis hijos, y eso se me fue tornando en un pensamiento obsesivo y antes de tiempo. Y a raíz de eso entonces caí en una profunda depresión, sentimientos de suicidio y una cantidad de cosas. Y yo empecé a preguntarme por qué estoy metido en esto. Y empecé a escudriñar, y hallé los motivos por los cuales había caído dentro de ese aspecto mental. Y cuando llegué a esas conclusiones, entonces dije, para poder confrontar estas cosas que me llevaron a esto, tengo entonces que hacer esto y esto. Entonces, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la familia, con la ayuda de los pastores, con la ayuda de los hermanos, no sé si aquí está Sarita. Está en el Congreso. Bueno, empecé a aplicar los correctivos y pude salir de ese problema. Y mientras estaba en ese problema, yo me dediqué en una libreta a ir anotando cosas. Cuando superé esa situación, todas esas anotaciones que yo hice en esa libreta sirvieron de base para una enseñanza a la iglesia acerca de cuáles son los motivos por los cuales nosotros, a pesar de ser cristianos, podemos caer en una profunda depresión. Y esa es la respuesta del para qué. En ese momento yo no lo sabía. ¿Cómo me iba a preguntar yo para qué es esto? Empecé a preguntarme por qué me está ocurriendo. Entonces, es mi apreciación personal de que también es importante el preguntar el para qué, como llegar a saber el por qué estoy en esta situación. Cuando encuentro el por qué, estoy en el camino indicado para entender el para qué. Gracias, hermano. Hermano, estamos despedidos. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a orar antes de despedir. Señor Dios del cielo, gracias te damos, porque una vez más nos has traído a este lugar. Por tu voluntad estamos aquí. Hemos sido movidos por tu voluntad de estar acá. Tú nos has inquietado y hemos compartido alabanza y hemos compartido una enseñanza más en la que hemos podido entender que tú, Señor, gobiernas en todos los aspectos, no solo en unos cuantos, sino en todos. Y nuestra tarea es reflexionar en nuestra intimidad contigo, en qué aspectos de mi vida no estoy siendo obediente, no estoy sometiéndome a tu autoridad. Entender que la autoridad tuya es absoluta y que tiene que ver con obediencia y sumisión de parte nuestra. Y cuando nosotros aprendemos a eso contigo, sabemos administrar autoridad con los demás. Gracias por esa verdad y te pido, Dios, que a través de tu Espíritu Santo podamos dar
pasos de fe, pasos puntuales para ser obedientes a tu palabra y a tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén.